Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Estamos hablando sobre cómo enfrentar los problemas bíblicamente. Amén. Tenemos que entender que la vida está llena de problemas. Es inevitable que los problemas nos lleguen. Porque mucha gente dice, ¿para qué voy a servir al Señor si la vida cristiana está llena de problemas? Pero los problemas están en sí en el mundo. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Amén. O sea, vas a tener problemas. El cristiano y el no cristiano tienen igual de problemas. Ahora, uno lo enfrenta bajo sus propios parámetros y otro lo enfrenta bíblicamente y a su nombre. Entonces, si tú eres de Cristo, todos los problemas que llegan a tu vida, tú tienes que asegurarte de solucionarlo bíblicamente, enfrentarlo. Ahora, los problemas no se evaden, los problemas no se archivan, los problemas no simplemente se ignoran, porque muchas personas creen que ignorando algo desaparece, pero no, aunque tú ignores la existencia de algo, eso no lo hace desaparecer o dejar de existir. Amén, siempre va a estar allí. Y va a llegar un momento donde tú vas a tener que enfrentarlo, no te queda de otra. Y a su nombre, es como una persona que fue ultrajada desde pequeña y por muchos años evade esa situación hasta que llega un momento de su vida que le toca enfrentarlo. No importa cuánto tiempo pase, ese problema está allí. Si tú no lo enfrentas, siempre va a estar allí. Y nosotros, los que somos de Cristo, tenemos que tener esta mentalidad. Debemos de enfrentar los problemas bíblicamente. Toca enfrentarlo y a su nombre y a su gloria. Entonces, en 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, van a venir los problemas, tú los tienes que enfrentar. Amén. El problema que llega a tu vida es humano, no es sobrenatural. Porque muchas personas dicen, ay, si tú hubieses enfrentado el problema que yo enfrenté, seguro tú no lo hubieras pasado. Como que diciendo, fue sobrehumano, pero todos los problemas son humanos. Mira, el problema que tú estás pasando ahorita mismo, ya personas los pasaron. El problema que tú fracasaste hoy, otros pasaron. Y a su nombre. Todos los problemas, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que tú vas a enfrentar, alguien lo enfrentó. Las adversidades que tú vayas a enfrentar, ya alguien la pasó. Y a su nombre. Por eso tú ves que hay personas que te dicen cómo llegar al éxito, ¿sí o no? Porque ellos llegaron y ellos te están diciendo cómo llegar allá. Y nos matamos oyendo esa clase de cosas. Y a su nombre. Pero no leemos la Biblia y no queremos escuchar a Cristo, quien tiene la verdad. Para poder llegar al cielo, queremos hacer lo que dice el mundo. Es algo contradictorio. Si quiero ser millonario, escucho a un millonario. No voy a escuchar a una persona endeudada y pobre, ¿o sí? Si quiero ser futbolista, no voy a ver a un basquetbolista, ¿o sí? Voy a ver a un futbolista. Entonces, si quiero ir al cielo, ¿a quién tengo que escuchar? A Jesús, su palabra. Yo no puedo escuchar al mundo y pretender entrar al cielo. Entonces yo voy a enfrentar los problemas no como dicta el mundo, sino como dice Cristo en las Escrituras. Y a su nombre. El problema es humano y fiel es Dios que te da la solución a ese problema. Amén. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar o cómo puedo responder bíblicamente a esos problemas? Debemos ser movidos por lo que sabemos que es correcto y no por nuestro sentimiento. Ahora, a mí me gusta este ejemplo. ¿Por qué? Porque suele pasar. Llega un dinero a tu mano y tú te emocionas tanto, tal emoción es que tú empiezas a repartir, porque estás emocionado. Y cuando termina la repartición, que vas a tu casa o te sientas y sacas cuenta, entonces viene la tristeza. Porque te diste cuenta
que te dejaste mover por tus emociones. Entonces, dejarte llevar por tus emociones no te va a llevar a un buen puerto. Te va a llevar a una depresión. Entonces, yo me tengo que mover por lo que yo sé que es correcto. Ahora, yo soy de Cristo. Somos de Cristo, ¿sí o no? Lo correcto está aquí en las Escrituras. Esto es lo correcto, ¿sí o no? Entonces yo tengo que actuar en base a lo que yo sé que es correcto y no en mis sentimientos. Porque la gente dice, yo siento hacer, pero la pregunta no debe de ser cómo yo me siento para poder actuar, sino qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto que debo de hacer. Así se enfrenta un problema. Y a su nombre. Y a su gloria. Al tratar con personas deprimidas que supuestamente por causa de su depresión han relegado ciertas responsabilidades, entonces viene el desgano y todo lo demás, y es un ciclo que entras y vas sumergiéndote más y más y más, pero es porque siempre que te toca tomar una decisión lo haces erróneamente. Ahora, yo no te estoy culpando por los errores que tú vayas a cometer, sino que te estoy diciendo que cuando nosotros caemos en una depresión es por una respuesta incorrecta ante el problema, como en el caso de Caín, ¿sí o no? Caín se ensañó en gran manera. Génesis 4, 3 al 5 nos relata esto, ¿verdad? Él presenta una ofrenda, pero resulta ser que esa no era la ofrenda que Dios pedía. Pero Caín se le ocurrió la brillante idea. El lenguaje actual es, decidió innovar, ser algo diferente. Y llevó fruta, llevó vegetales, llevó lo mejor de la tierra. Pero Dios no pidió lo mejor de la tierra. Él no pidió cultivo, Él pidió un animal. Derramamiento de sangre tenía que haber, pero Él no hizo eso. Ahora, el problema original es que Él llevó algo que no tenía que llevar. O sea, no fue obediente, actuó incorrectamente, ¿sí o no? No hizo lo correcto. Y encima de eso, dice que se ensañó y decayó su semblante. Pero ¿por qué pasa eso? ¿La culpa la tiene Dios? ¿La culpa la tuvo Abel? No, la culpa la tuvo el mismo Caín. Tú no puedes culpar a nadie, ni a tu mamá, ni a tu papá, de las decisiones malas que tú has tomado en la vida. Tú no puedes culpar a tu pareja, o a tus hijos, o a tus vecinos, o a tu compañero de clase, al que sea, por los errores que tú has cometido. Esa decisión la tuviste tú en tu mano. El asesino no puede culpar a nadie. Es asesino. Decidió quitar la vida. Y a su nombre. Y aunque sea en defensa propia, le toca un castigo. Menor, pero le toca un castigo igual. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces, ese es el aspecto el cual nos mete a actuar en sentimiento. En base a mi sentimiento, él sintió que él podía llevar algo diferente, ¿sí o no? Él sintió y se dejó llevar por su sentimiento y llevó. Y cuando va, se estrella, aunque eso no era así. Nosotros queremos obligar a Dios a recibir lo que nosotros queremos darle. Yo vengo a ofrecerte esto, es lo único que tengo. Y Dios dice, yo no te pido eso. Y a su nombre. Por eso digo, tú quieres entrar al cielo y tú quieres ofrecerle a Dios lo que te da la gana. No, eso no funciona así. Nunca va a funcionar. Y a su nombre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Caín al problema inicial? El problema inicial es presentar una ofrenda. ¿Sí o no? Yo voy a presentar una ofrenda. ¿Y cuál fue la respuesta inicial de Caín? Se enojó y se deprimió, porque se ensañó y decayó su semblante. Esa fue la respuesta al problema inicial, que él actuó incorrectamente
y la respuesta a esa acción incorrecta fue otra acción incorrecta, y a su nombre. Entonces, esto está comprobado. Si cometes un error, tú no lo puedes solucionar con otro error. Es como quien dice, tapa una mentira con otra mentira. Y entre más mentira le pones, más fuerte será el golpe. Porque todo eso se va a venir abajo. Y a su nombre. Entonces, ¿qué fue lo que deprimió a Caín? En sí, lo que deprimió a Caín no fue el desagrado de Dios con respecto a su ofrenda. No fue eso, sino que Caín se deprimió porque su respuesta fue pecaminosa. Empezando, Dios te dice, no robarás, y tú robas, ¿verdad? Partiendo de allí, Dios ya te dijo que no lo haga, y tú lo hiciste. Y encima de eso, tú quieres que Dios te guarde. Da su nombre. Tú sabes que no es bueno robar y tú lo tomaste. Una acción pecaminosa, ¿sí o no? Viene alguien y te pregunta, ¿tú cogiste el teléfono que estaba ahí? Y tú dices, no, yo no lo cogí. Otra respuesta pecaminosa, porque estás mintiendo, dice, no mintáis. ¿Verdad? El que hablaba mentira ahora hable verdad. Eso no es opcional. Hermanos, eso no es opcional, esa es una ley. Tú estás obligado como cristiano a cumplir esa ley de Cristo. El que hablaba mentira ahora, no dice el que hablaba mentira en ocasiones puede hablar verdad. No, el que hablaba mentira ahora hable verdad. Es un mandato. Estás rompiendo otro mandato, ¿sí o no? Tu respuesta sigue siendo pecaminosa. Viene alguien y te dice, tú estabas ahí, me parece que tú lo cogiste, te lo juro. Y dice, no juréis. No juréis. No haga blanco o negro tu cabeza. No juréis. Dios, Jesús mismo te dice, no juréis. Te está diciendo que no lo hagas. Que tu respuesta sea sí, no. Más de ahí proviene de quién. No proviene de Dios. Entonces, te lo juro por Dios. Estás jurando por algo santo. Y a su nombre. Sigue teniendo una respuesta pecaminosa. Y cuando viene tu castigo, ¿qué sucede? ¿Qué hizo Caín? Lloró por el castigo. Ay, cuán grande es esta situación. No la puedo soportar. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces, ¿cuál es la solución de esta situación? ¿Cuál es la solución que le da Dios al problema? Estamos en Génesis. Vámonos a Génesis. El libro de Génesis el versículo 6, Génesis 4. Ya lo tiene. Entonces Jehová le dijo a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo que te llevó a esa situación? ¿Qué te ha llevado a la depresión? En el versículo 7 te dice, si bien hicieres, la frase ahí, si bien hicieres, no se habla de hacer buenas obras, sino de actuar correctamente. Amén. Ya eso lo explicamos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si actúas de manera correcta, no serás enaltecido, no serás engrandecido. Y a su nombre.
Una forma de pensar correcta lleva a una opción correcta que lleva a un sentimiento correcto, y este es el patrón. Pienso de manera correcta y voy a actuar de manera correcta y voy a tener un sentimiento correcto, porque el sentimiento que está manifestando Caín ahí es incorrecto. Se ensañó Caín y decayó su semblante. Entonces la solución al problema Dios se la está dando. Dios le está diciendo. Y a pesar, aquella persona que tomó el teléfono, dentro de sí mismo le están diciendo: di la verdad, entrega el teléfono, arrepiéntete. ¿Sí o no? No le ha sucedido. Mira, antes de yo estar en Cristo, yo hice muchas cosas terribles, ¿verdad? Y entre esas cosas terribles, yo estaba sumergido en tiniebla. Y a pesar que yo estaba sumergido en tiniebla, había momentos donde dentro de mí decía: no hagas eso. Y a su nombre, no lo hagas. Y cuando lo hacía, di la verdad. Pero yo no oía eso. Y a su nombre, porque estaba sumergido en tinieblas. Entonces, el cristiano no está bajo el poder del maligno. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Que yo le dejo pasar a alguien que no está en Cristo, que actúe de esa manera, pero a un cristiano que ha sido libertado, la cosa cambia. La cosa cambia, porque ya tú no estás bajo el poder del maligno. Tú no estás bajo el poder del maligno. Por lo tanto, tú puedes decir con toda libertad no, porque ya no eres esclavo. Fuiste libre. Y a su nombre. Entonces, no podemos tener como excusa, porque si usamos la excusa, estamos actuando de manera pecaminosa aún. Y a su nombre. Y a su gloria. El pecado lleva a la culpa, ¿sí o no? Cuando tú pecas o tú haces algo, eso te lleva a la culpa. Hay muchas personas que no pueden cargar con la culpa y se suicidan. Eso es una realidad. El pecado te lleva a la culpa y a la depresión. El tratamiento pecaminoso del pecado complica el asunto, conduciendo a una culpa mayor. ¿Te sientes culpable? Vamos a ponerlo un poquito más drástico. Le cogiste los $10 a mamá y tú te pusiste duro que no. Y a su nombre. Hay una culpa que te invade. Nadie me puede decir que no. Hay una culpa que te va a invadir. Y si tú no actúas de manera correcta, esa culpa va a aumentar. Caín no debía seguir actuando en base a sus sentimientos, sino en base a la información que Dios le había dado. Todo cristiano debe actuar en base a la información que ha recibido. Y a su nombre. No tiene de excusa para nada decir: yo no sabía eso. Porque casi todos, la mayoría de los cristianos saben que el que no hace lo bueno le es contado como pecado. Y a su nombre. El incumplimiento de una ley también es pecado. Y a su nombre. Yo no actúo en base a mis sentimientos, hermanos. Todos, tanto cristianos como no cristianos, cuando actúan en base a sus sentimientos, su respuesta va a ser errónea. Y a su nombre. Y a su gloria. Eso lo vemos a diario. ¿Cómo se rompe el corazón? Porque mujer o hombre actuaron en base a sus sentimientos y no en base al conocimiento que tenía. Ejemplo, un muchacho le dice a su amigo: ella es una bandida, o una muchacha le dice a su amiga: él es un bandido, y ambos no escuchan esa información
Y le dan prueba y todo, mira, es verdad, un bandido. Y lo otro también, no te metas, no te metas con él. Se mete y sale con el corazón roto. ¿Cómo actuó? En base a sus sentimientos y no en base a la información que tenía. ¿Sí o no? Así mismo con el hombre, se mete con la muchacha, sale con el corazón roto y actúa. Bueno, cada vez que tú actúas en base a tus sentimientos, tú vas a entrar en una depresión, en una culpa. Y a su nombre. ¿Cómo actúa Caín aquí? Simplemente ignoró la información. Dios te está diciendo cómo tienes que actuar y tú simplemente ignora lo que Dios te está diciendo. Y cuando tu resultado es malo, entonces tú miras al cielo y dices, ¿por qué a mí? ¿En serio? ¿En serio? Por tu culpa culpamos a alguien. Si vivimos en casa por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi papá, por la culpa de mi hermana, no. Tienes que actuar en base a la información que has recibido. Eso es lo correcto, lo que está escrito. Hermano, no hay una verdad mayor que esta. Esta es la verdad absoluta. Esto es infalible, no falla. Esto es veraz, nunca se equivoca. Si tú actúas en base a tus sentimientos, como dice el mundo, tú vas a entrar en una culpa y en una depresión. Y eso se va a volver un ciclo en ti, aumentando de grado en tu vida y metiéndote en una espiral cada vez más profunda de depresión. Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Qué sucedió ahí con Caín? Su oído, su ira, su odio y su ira continuó creciendo hasta que finalmente lo lleva a cometer un asesinato, ¿sí o no? Ahora el pecado, ¿a qué lo llevó? A cometer asesinato. ¿Por qué? Porque actuó en base a su sentimiento, no en base a lo que Dios le estaba diciendo. Iglesia, Dios le habló antes que él cometiera la acción. Antes, no después. A veces nosotros vemos la situación y el corazón, hermanos, las películas, la serie, todo eso te dice, sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Él te va a decir, bueno, sigue tu corazón. Dice la Biblia, el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Es perverso. ¿Cómo tú vas a seguir tu corazón? Si es engañoso. Hermano, lo vemos a diario. Mujer enamorada supuestamente de un hombre y luego llega a la conclusión de que no era amor. Se equivocó. ¿Cómo pasó eso? El hombre enamorado de una mujer y después se equivocó. No era amor. Fue engañado. ¿Cómo pasó? Ya su nombre. ¿Cómo pues voy a seguir? Entonces, esa es la información que Dios te da. El corazón es engañoso, más que lo demás. Y añade, y es perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo lo conozco. Por eso te estoy diciendo que no te dejes llevar por tus sentimientos. Por eso le dice a Caín, Caín, si bien hicieres, no es hacer una buena obra, si actúas correctamente, Caín, si solo actúas correctamente, le está avisando antes que él matara a Abel. Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si hicieres mal, el pecado está a la puerta y te desea. Pero con todo y esto, tú te enseñorearás sobre él. Ya está diciendo, tú puedes hacerlo. Tú puedes actuar de manera correcta. Su odio, su ira, continuó creciendo. Cuando tú ignoras la verdad de Dios, la verdad de Jehová, ¿qué tú crees que va a pasar? Va a crecer tu odio, tu ira, va a crecer y vas a ejecutar el problema. Vas a ejecutar.
el cristiano, Dios le está diciendo, le dice, no digas mentira. Y el cristiano decide decir mentira. Cuando lees la Biblia, estás leyendo y te topas con un texto bíblico, te dice, o un ejemplo bíblico donde se dijo una mentira y resultó en caos. Ahí tú no dices que Dios te está hablando, ¿verdad? Ahí tú no dices, Dios me está hablando. Viene alguien y te dice, de la nada, y él que, ay, a la vida, me metí en qué problema por decir una mentira. Ahora estoy metido en un problema. Y tú no ves eso como una señal. Ahí sí tú no ves eso como señal. Pero si es algo que indica o te da indicio de hacerlo mal, eso es de Dios. Eso sí es de Dios, ¿verdad? Porque se ajusta a lo que tú quieres. Pero cuando no se ajusta a lo que tú quieres, entonces tú dices, eso no es de Dios. Eso no es para mí. Y lo ignoramos. Y cuando decimos la mentira, se crea el problema. Y cuando se crea el problemón, queremos mirar al cielo y decirle, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Y a su nombre. Primero, estás en esa situación por tu manera errónea de actuar, por tu manera de pensar. Tu manera de pensar habla mucho de tu estilo de vida. Y tu estilo de vida habla mucho de tu manera de pensar. Están ligadas. Lo que tú piensas, el tal es. Y el tal es lo que piensa. ¿Qué estás pensando? Así vas a actuar. Así te vas a conducir. Si tú piensas que no hay Dios, tú vas a actuar como si no hay Dios. Si tú piensas que tú te puedes salir con la tuya, tú vas a actuar en base a eso. Pero Dios te dice, mira, los problemas no se pueden evadir, se tienen que enfrentar. Dios te dice eso. El mundo te dice, ignóralo. Ignóralo. De tanto ignorarlo, va a desaparecer. No. El problema no es como una persona que se cansa que tú le ignores. No. El problema va a quedarse allí. No se va a mover. Entonces, esa teoría de ignorar no está allí. No, yo lo voy a ignorar y voy a vivir como si no está allí. Van a pasar 20 años. Y después de 20 años, el problema va a aparecer de nuevo. ¿Es el mismo problema hace 20 años? Sí, es el mismo. Nunca se fue. ¿Me está pasando lo mismo que hace 20 años? Te está pasando porque nunca se fue. Nunca lo resolviste. Y como no lo resolviste, se quedó a morar contigo. Y a su nombre. Entonces te toca enfrentarlo. Ahora Dios te dice, hay una manera de enfrentar este problema. De manera bíblica. Dios te pone dos caminos. El del bien y el del mal. Bueno, dos caminos. O lo actúas, lo enfrentas de manera bíblica o lo enfrentas en base a tus sentimientos. Pero yo te digo que escoja este. Porque Dios te dice eso. He puesto dos caminos delante de ti. Y yo te digo que escoja el camino del bien. ¿Sí o no? Él te dice cuál escoger. Él no te lo deja así, de que, escoge tú solo. No. Hay dos, pero escoge este. Que este te va a hacer bien. Bueno, hay dos maneras de enfrentar los problemas. De manera sentimental y de manera correcta. Actúa en base a lo que sé que es correcto. Y a su nombre. Esta es la enseñanza que nos da Pablo en Romanos 17, 18 y a su nombre. Entonces, dice Romanos. Allí Pablo está hablando de cómo Dios obró en nosotros cuando estábamos antes de conocer al Señor. 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma
de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervo de justicia, y a su nombre. Antes, pero ahora obedeciste. Pablo dice que fuimos libertados del pecado, ¿sí o no? En el momento que obedecimos de corazón. En el momento que tú decidas obedecer, tú vas a salir de ese problema. Cuando tú decidas obedecer, tú vas a salir de ese problema. Hay muchas veces que nosotros creemos saberlo todo, pero resulta ser que no. Entonces, tenemos que recurrir a esta fuente que es verdad, es veraz, pero a veces la menospreciamos, porque nuestra idea es, como dice mucho, que me escribieron hoy, pero es un libro escrito por hombre. Yo le dije, ¿qué libro estás leyendo ahorita mismo? ¿No será escrito por un hombre también? ¿Por qué eso puede ser verdad y esto no? Si esto, ¿sabe cuántas personas ha ayudado? Ya su nombre. Dice Héctor Delgado. Ese Dios que tú dices que es invisible, me sacó de la drogadicción, me devolvió mi familia y me hizo hombre fiel. Ese era el ex cantante de reggaetón, bien famoso. Héctor Delgado. Le decían Héctor el Fader. Y él dice, ese Dios invisible que tú dices que no existe y no está, ese Dios me hizo bien. Me sacó de la droga, de la depresión en que estaba, que me quería suicidar. No tenía familia. Y ahora mi esposa y mis hijos regresaron conmigo. Entonces ese Dios me hizo bien. Entonces, ¿a cuántas personas Dios le está haciendo bien y nosotros todavía pensamos que allí no hay verdad? Y esto sigue transformando vida a pasar del tiempo. Sigue transformando vida. Entonces, hay que prestarle atención. Si alguien que se quería suicidar, hermano, no estamos hablando de alguien que era pobre. Estamos hablando de alguien que era millonario y que dejó todo eso por el Señor. Eso es extraño, ¿verdad? Y no es el único que lo ha hecho. Muchos lo han hecho. A lo largo de la historia, muchos han dejado eso por Cristo. Entonces yo tengo que ver eso. ¿Qué hay allí? Entonces, lo que hay allí tiene el poder para libertarte, para que tú puedas enfrentar los problemas. No te habla de mentira. Aquí tú no vas a encontrar mentiras diciendo, no, cuando tú vengas a mí, tú no vas a tener más problemas. No, Jesús te dice, tú vas a seguirme y aún a tu familia te va a aborrecer. Tus hermanos te van a aborrecer. El mundo te va a aborrecer, porque me aborrecieron a mí primero. Así que vas a tener aflicción en este mundo. Y a su nombre. Jesús te habla alto y claro. Te dice lo que es, para que tú sepas. Pero el diablo nunca te va a decir la verdad. No le conviene. Y a su nombre. Ahora, tenemos que notar algo aquí en Romanos. Primero es una enseñanza doctrinal que es expuesta con claridad. Porque la gente cree que se convierte a Cristo por el sentimiento. No. Llega la información a su cabeza, a su mente. Y esa información cuando llega aquí, de verdad, tengo que buscar de Cristo. Él no está tomando una decisión en base a sus sentimientos, sino a la información que recibió. ¿Y por qué está llevando a esa situación? Porque el mensaje fue claro, fue doctrinal, explicado, expuesto con toda claridad la verdad. Por eso yo no te voy a poder decir a ti que si tú tienes un problema, ven a Cristo que lo va a solucionar, dándote a entender que ya no vas a tener más problemas. No. Vas a seguir teniendo problemas. Entonces, ¿para qué lo voy a servir? Tú prefieres servirle al diablo y con problemas. Ya su nombre. Ya es decisión de cada uno. Amén. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora, cuando un creyente está enfrentando un problema, el creyente nunca
pero nunca puede preguntarse lo siguiente: ¿cuál es mi sentimiento al respecto? ¿Qué es lo que yo siento en este momento? ¿No le ha pasado eso, que usted está metido en un problema y usted se pregunta: ¿cómo me siento al respecto? ¿Qué es lo que yo siento en este momento? Tratamos de ver para ver cuál es el sentimiento. El creyente nunca debe preguntarse eso, hermano. El creyente debe preguntarse: ¿qué es lo correcto? Esa es la pregunta. Está pasando muchas cosas a tu alrededor que te están afectando. Estás llorando. Yo no te digo que no llores. Estás triste. No te digo que estés triste. Pero en medio de todo ese caos, tú tienes que preguntarte: ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que actuar? Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Ahora, este proverbio es escrito por el hombre más sabio del planeta Tierra. Amén. Nacido de varón y de hembra, Salomón. Este te escribe este proverbio: el que confía en su propio corazón es necio. Y a su nombre. Y sigue diciendo: mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ahora, si yo confío en mi corazón, en mi propio corazón, soy necio. Y usted dirá: no me puede llamar necio. No te estoy llamando necia. La escritura llama al que se deja controlar por su corazón necio, no yo. Y a su nombre. La pregunta no es qué es lo que yo siento. La pregunta es qué yo debo hacer. ¿Qué debo de hacer? Tienes que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que está allí. Tú eres creyente, tú eres de Cristo. Entonces, ¿por qué estás buscando filosofía en el mundo para actuar? ¿O estás buscando la solución en alguien que no tiene a Cristo, cuando está la solución allí en las Escrituras? ¿Cuál es el problema? Que no nos gusta leer. Yo conozco personas cristianas que no leen la Biblia. Son cristianos. Por respeto digo que son cristianos. Pero sí leen un montón de libros de motivación, de emprendimiento, de esos multiniveles para aprender. Y no leen la Biblia para aprender de Cristo. ¿Cómo tú puedes tener una relación con Dios, con tu Señor? Tú dirás: con oración. Ok. Pero ¿cómo vas a orar? Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes están adorando a alguien que no conocen. Mi pregunta es: ¿estás orando a alguien que tú conoces? ¿Cómo tú sabes que estás orando bien si no conoces al que le está enviando la oración? Para hacer un presente a alguien, tú tienes que conocer a ese alguien. Tú te vas a informar, tú vas a averiguar. ¿Sí o no? Si quieres hacer algo personalizado, algo que tú digas: yo quiero regalarle algo que le guste, tú tienes que hacer tu tarea. Porque hay cosas básicas, ¿verdad?, que tú puedes regalar. Pero si tú quieres ir más allá, dar algo que dé en el clavo, tú tienes que investigar. Tú tienes que indagar. Es como un hombre conociendo a una mujer para hacerle un presente, o una mujer conociendo a un hombre para hacerle un presente. O un amigo, una amiga, un amigo a otro amigo, o viceversa. Eso le va a gustar. Yo te estoy diciendo que eso le va. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque tú lo conoces. Tú conoces a la persona y tú sabes que le va a gustar. Tú sabes que tú tienes que hablar. Y tú sabes que no tienes que hablar. Porque tú conoces a la persona, ¿sí o no?
Cuando tú quieres fastidiar a la persona, tú hablas lo que tú sabes que le va a molestar. Y tú sabes que le va a molestar. Y tú lo haces. ¿Sí o no? Porque tú conoces a la persona. ¿Cómo pues vas a orar y vas a tener una intimidad con Dios si tú no conoces a Dios? Y para conocerlo a Él está en las Escrituras. Para que lo conozcas. Eso es lo correcto. Tengo que venir aquí. Para pensar correctamente, yo tengo que ir ahí. No me queda otra opción. Y me dirán, sí tengo. Para mí no lo hay porque yo soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, para mí no hay otra opción que venir a este libro para pensar de manera correcta. Si eres de Cristo, para ti no hay otra opción que este libro. No, pero yo puedo leer a un libro de un gran autor y él te va a mandar a las Escrituras. Yo he escuchado a hombres que yo considero que están bien parados en la fe. Y todos ellos me mandan a las Escrituras. Todos. Lee la Biblia, escudriñala, estúdiala, haz un estudio serio, profundo de la palabra. Eso te va a transformar. Todos dicen eso. El que no te manda a las Escrituras, piénsatelo. Hay algo raro allí. Entonces, yo no tengo que preguntarme qué yo debo de hacer para sentirme feliz. ¿Qué yo debo de hacer para sentirme feliz? La pregunta es, ¿haciendo qué cosa voy a agradar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para hacerme sentir a mí mismo feliz? No. ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que agradar al que te tomó por soldado, ¿sí o no? Hay una misión, agradar a alguien. Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Siempre lo voy a marcar en los mensajes que dé. Porque si tú no te consideras hijo de Dios, entonces esto no es para ti. Si tú te consideras hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, entonces tienes el deber, no es opcional, es tu deber agradar al que te tomó por soldado, porque murió por ti, dio su vida por ti, derramó su sangre por ti y su justicia la puso en tu cuenta para que entres al cielo. Te justificó. No tengo otra opción. Es lo único que tengo. Para mí, no sé para ti. Para mí es lo único que tengo. Es lo único que hay. Tengo que venir a las Escrituras para poder pensar correctamente. Tengo que pensar qué, haciendo qué cosa yo voy a agradar a Dios. Si hago esto, va a agradar a Dios. Si hago esto, va a agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes que lo que vas a hacer va a agradar a Dios? Si la Biblia no la tocamos. Dice una historia que invitaron a un pastor a comer. Y el pastor, después de comer, limpió la cuchara y la metió en la Biblia. Y la señora, un año, pensando que el pastor se llevó su cuchara, lo invitó nuevamente y le dijo, ¿te llevaste mi cuchara, pastor? Él, no, yo la puse en la Biblia. Cuando la abrió, estaba ahí, o sea, un año sin abrir la Biblia. Que si la hubiera abierto, encuentra la cuchara. No, esa es la historia. Un año. Hay muchos creyentes así, pensando que viniendo al culto, pensando que viniendo a alabar, pensando que viniendo a adorar, todo está bien, pero tú no fuiste rescatado simplemente para esas cosas, sino para tener una buena relación con tu Señor. Y esa buena relación, ¿cómo la vas a tener si tú no vas a la palabra? Tienes que conocerlo. Y aquí está todo lo que tú necesitas. Jesús le dijo a los fariseos, ella habla de mí. Le dijo, eso es lo que ustedes están escudriñando. Si la escudriñaran bien, sabrían que habla de mí.
Entonces, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de tu Salvador y Redentor. ¿Cómo yo no voy a leer la Biblia? Entonces no voy a poder pensar correctamente y no voy a saber haciendo qué cosa agrado a Dios, porque no sé cómo agradarlo. ¿Y a su nombre? En Santiago, el libro de Santiago 1:25. ¿Ya lo tienen? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Estamos aquí. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere ser feliz? Bienaventurado es feliz, dichoso, pleno, satisfecho. Eso es bienaventurado. ¿Qué él te está diciendo? Mas el, sino hacedor de la obra, el que hace esto, mas el que mira atentamente la ley, la de la libertad, ¿verdad? Está aquí en las escrituras, ¿sí o no? Tiene que hacer eso. Y no solamente eso, sino perseverar en ella, ser constante. No te está diciendo mírala ya, persevera en ella. Y te dice lo que no tienes que hacer, no siendo oidor o olvidadizo. Te está diciendo no olvides. Así que no me venga con eso que tú estás olvidando. Esfuérzate, no lo olvides. Ya su nombre. No lo, así como tú no olvidas una ofensa, ¿verdad? Tú no puedes olvidar esa ofensa. Tú no puedes olvidar la ley. Tú no la puedes olvidar. No, es que no olvido lo que me hiciste. Está bien, está bien. Eso lo tienes que olvidar. En el sentido que lo tienes que perdonar. No te tiene que causar más dolor. Bueno, no olvides. Y te dice lo que tienes que hacer. Sino hacedor. Persevera en ella haciendo lo que estás viendo en la ley. Que hace esto, dice Santiago, será feliz en lo que hace. Será pleno, o sea, lleno en lo que hace. Será dichoso en lo que hace. Ese es bienaventurado, a que sepa. ¿Qué presenta Santiago aquí? Él dice, el que mira atentamente la ley de Dios, y esto es lo que tú debes hacer. Amén. Pero también debes perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí o no? Sino hacedor, haciendo lo correcto. Eso es lo que Santiago te está diciendo. Tú has recibido a través de la palabra de Dios la información correcta. Cada vez que tú llegas al servicio, tú llegas al culto, tú llegas a este lugar para reunirte, a escuchar la palabra, tú escuchas información correcta que llega a ti de las escrituras, llega a tu vida y tú comienzas a evaluar y seguro hay muchas cosas que tú has dicho, sí, puede ser cierto, pero se levanta el argumento. Enseguida se levanta el argumento. ¿Sabes por qué se levanta el argumento? Porque el enemigo no quiere. Así que es una pelea. Dice que la carne con el espíritu. Se levanta el argumento para oponerse a la verdad. Pero tú tienes que inclinarte a lo correcto. Ya eso depende de cada uno de nosotros. Tú has recibido a través de la palabra de Dios la información correcta. ¿Estás actuando correctamente? Es la pregunta. ¿Estás actuando correctamente una vez que te llegó la información? Que te dice no robes, no mientas, perdona. Porque la gente cree que nada más lo que está en los mandamientos escritos es lo único que tienes que hacer. Y lo demás que te dice en el Nuevo Testamento es opcional. Tú puedes decidir cuándo hacerlo. Es mentira, también es ley. Perdonar es un mandato. No mentir es un mandato. Hablar verdad es un mandato.
hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Es un mandato, no es opcional. Ya su nombre. Cuando tú actúas correctamente, ¿sabes cuál es el resultado? Serás bienaventurado en lo que estás haciendo, serás feliz. Serás feliz. Y la gente va a decir, pero este loco, esta loca, mira todo lo que está pasando y es feliz. Porque estoy actuando correctamente. Voy a ser feliz. Porque cuando tú no actúas correctamente, la culpa te comienza a carcomer, hermano. Y en la noche te visita. No hiciste dijiste mentira. Y mira el problema que se armó. Mira que tu mentira resultó en que fulano y sultano se pelearon. Ahora que donde se vea se van a hacer daño. ¿Está viendo lo que hizo tu mentira? Algunos se deleitan y se ríen. Pero después cuando viene la desgracia, sabe dentro de sí que fue por culpa de él, culpa de ella, por culpa de esa mentira, por actuar de manera incorrecta. Y esa culpa va afectando tanto tu ser que luego tú no tienes paz. Y tú puedes ir a todos los viajes que tú quieras. Y tú puedes ir a todas las sesiones de terapia que tú quieras. Y tú puedes ir a todos los masajistas que tú quieras. Cuando tú llegas a la noche, tú no vas a tener paz. Hay algo que no está bien. Y ese algo solamente Dios y su palabra lo pueden tratar. Más nada. Ni un psicólogo puede tratar eso. El psicólogo te va a decir, hay algo en tu pasado, hay algún secreto ahí, tienes que sacarlo. Eso es lo que el psicólogo te va a decir. Eso es lo que te está molestando, sacarlo. Y Él no tiene el poder para perdonar tus pecados. Y a su nombre. En Lucas 17, versículo 3, vamos a ver la enseñanza en este sentido. En este pasaje el Señor está tratando un tema bien espinoso y difícil. Amén. El problema de la reconciliación y el perdón de muchos de nuestros problemas. Y a su nombre. Esos problemas internos. El problema de reconciliación y el perdón. Lucas 17, versículo 3. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Qué sencillo es esto, ¿sí o no? Qué sencillo. Qué profundo. Y qué demandante, dice el Señor. Tu hermano te ha ofendido. Te ha hecho daño, ha pecado contra ti. Tú te sientes molesto con lo que ha pasado, ¿verdad? Te sientes molesto con lo que hizo tu hermano contra ti, ¿sí o no? Te dice, ve y repréndele. Repréndele. Ojo con esto. Te hizo algo, ve y repréndele. No se lo cuente a Yael, no se lo cuente a Denise. Ve y repréndele. Arregla el problema. Y a su nombre. ¿Y qué pasa si el hermano dice, es verdad, pequé contra ti? ¿Qué dice Cristo? Debes perdonarlo. Así de fácil. Difícil. Ahora, ¿qué significa perdonar? Bueno, perdonar significa olvidar. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que cuando yo digo te perdono, yo estoy haciendo un compromiso con esa persona. ¿Cuál es el compromiso? Yo estoy haciendo el compromiso de que yo nunca jamás voy a volver a resucitar el asunto. Ya su nombre. Nunca más voy a mencionarle ese asunto a nadie. Nunca más voy a mencionarle ese asunto al que me ofendió. Y más importante, nunca más voy a permitir que el diablo me lo traiga a la mente de nuevo para hacerme sentir mal. Eso es perdonar. El acto está ahí,
pero ya no causa molestia. Cuando yo digo, lo que me hiciste estuvo mal, y esa persona te dice, sí, es verdad, perdóname. Bueno, pues ahí viene lo interesante. Reconoció su falta y te dijo que le perdone. Ahí donde muchos sacan ventaja y muchos son astutos, tú tranquilo, no te preocupes. Dios sabe cómo actúa. Te perdono, perdóname. Y tú le dices, te perdono. Y la abraza y todo, te perdono. Bueno, pues en ese momento tú tuviste un compromiso con esa persona que ya tú no vas a traerle esa ofensa. Y al ratito tú dices, ¿te acuerdas de lo que tú me hiciste? Pero tú no me perdonaste. Tú me dijiste que te perdono. Ahora usted dirá, no lo voy a perdonar. Cuando me diga que perdóname, lo voy a ignorar y me voy a ir. ¿Verdad? Somos inteligentes, todos hacemos estas cosas. Porque somos inteligentes. Pero Dios es sabio. Y a su nombre. Eso es perdonar. Hay personas que dicen que no pueden olvidar. No es que tú no puedas olvidar, es que tú no quieres olvidar. No es que tú no puedas, es que tú no quieres. Eso es diferente. Cuando tú dices, el Señor te dice, perdona, y la persona no está viva, o la persona no está en el país, o está lejos, y te dice, tienes que perdonar eso. Tú puedes perdonarlo, tienes que tomar una decisión. Voy a perdonar. O sea que cuando esa persona llegue, tú la vas a ver y no va a pasar nada. Tú vas a poder hablarle con toda libertad. El problema está en que cuando no se perdona, se crea una raíz de amargura tan profunda que en el momento que tú puedes hacer daño, tú lo haces sin pensar. No importa quién sea, hermano. No importa si es papá o mamá, tío o tía o un familiar cercano. No importa. Esa raíz de amargura te va a hacer accionar de manera pecaminosa contra ese ser, el que sea. Y a su nombre. Porque cuando tú no perdonas, tú te estás dejando llevar por tus sentimientos y no por lo que es correcto. Y le estoy hablando a los que son de Cristo. Cuando yo no perdono, yo me estoy dejando llevar por mis sentimientos. Y a su nombre. Y no por lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Perdonar. Y seguir pasando el problema que me causó el que me ofendió es una violación de la promesa que yo hice al conocer el perdón. Cuando yo decido traer a colación, una vez ya yo perdoné y yo traigo a colación, yo estoy violando, y a su nombre, esa promesa, la estoy violando. Difícil, no es fácil, lo sé, pero así funciona esto. Eso es lo correcto. Si tú no lo quieres hacer, es tu decisión. Yo no te estoy obligando a hacerlo. Yo solamente te estoy dando esa información para que tú la tengas en ti. Y esa información en ti, cuando tú vayas a actuar, tú no vas a poder decir, yo no sabía. Ahora depende de ti, es como quien dice, ahora la pelota la tenía yo y te la acabé de pasar. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿La vas a olvidar o vas a perseverar en ella? ¿Qué vas a hacer? Es una decisión que cada uno tenemos que tomar. Pero mi consejo es que actúes no en base a lo que tú sientes, sino en base a lo que es correcto. Y siempre lo digo, si tú eres hijo de Dios, lo correcto es hacer lo que está escrito. Y a su nombre, y a su gloria. Surge una pregunta. ¿No deberíamos esperar más bien los frutos del arrepentimiento antes de perdonar? ¿O qué pasa si yo siento el deseo de perdonarlo? Si yo no siento ese deseo, ¿no sería hipócrita de mi parte?
yo no siento el deseo de perdonarle. ¿No sería hipócrita de mi parte decirle, te perdono? O esta pregunta, ¿yo debo perdonar solo en base a su expresión verbal? O sea, que después de que él me hizo todo lo que me hizo, él me dice, perdóname, y yo debo perdonarlo. No son preguntas que necesitan respuesta. Porque yo debo de ver el fruto de su arrepentimiento. ¿Sí o no? Antes de perdonar, usted dirá eso. Pero, pastor, si yo no siento el deseo de perdonarlo, y yo le digo, te perdono, ¿no soy yo hipócrita? Después de todo lo que me hizo, solamente porque me dijo, perdóname, yo lo tengo que perdonar. ¿Estamos listos para la respuesta? El siguiente versículo, vamos a leerlo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice? Hermano, no me mire mal a mí, porque yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo tu Señor. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son de Cristo aquí? Bueno, pues tenemos el deber de hacer lo que dice aquí. ¿Sí o no? Tu compromiso no es conmigo, sino con Cristo primero. El primer y gran mandamiento se trata de tu vida con Dios. Es el primer y gran mandamiento. No, pero si no amo al hermano no puedo cumplir ese mandamiento. Olvídate, ese es el segundo. Ese otro mandamiento no está ligado al primero. El primero es el primero. Tu deber es amarlo con todo. ¿Sí o no? Bueno. Y él te dice, perdónale. 2 cosas que hay que notar aquí. En este texto, la historia hipotética del Señor que está dando, Él no está dando chance aquí de verificar el arrepentimiento. En este texto, Él no te está dando chance de verificar. Él no te está diciendo, no hizo un paréntesis para decir, verifica, y luego cierra paréntesis y dice 7 veces, perdonarle. Él no abrió un paréntesis, así que Él no está dando chance aquí de verificar el arrepentimiento de la persona. Lo otro, noten que el texto dice, si 7 veces al día pecare contra ti diciendo, no haciendo, diciendo, no haciendo. ¿Vemos la diferencia? O sea, que yo tengo que basar mi perdón en su expresión verbal. Aquí dice Cristo, si Él te dice, perdóname, me arrepiento, debes perdonarlo basado solamente en su expresión verbal. Difícil, ¿verdad? Yo sé que se la puse difícil, pero eso es lo correcto. Y si tú no actúas en base a lo correcto, tu ira, tu odio va a ir aumentando. Amén. Usted va a decidir. No dice, verifica el arrepentimiento. Aquí Él dice, si viene contra ti diciendo, no haciendo. Si viene de ti haciendo, no dice eso. Diciendo, verbal, perdóname, me arrepiento. Simplemente porque te digo, perdóname, me arrepiento. Tú tienes que perdonarlo y olvidar la ofensa. No traer la colación. Si la hace 8, es algo hipotético. Se la voy a contar. Es que si perdonaste la primera, la cuenta quedó en 0.
Los apóstoles reaccionaron igual que tú en este versículo, el 5 y el 6. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe, ¿sí o no? Entonces el Señor le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo a los apóstoles en este texto? Está diciendo que el problema de ellos no era el problema de fe. Ustedes no necesitan que se le aumenten la fe, porque le digo: aumentanos la fe. Santo, le tenemos que perdonar, aumentanos la fe, ¿verdad? El problema no es de fe, porque tu obediencia no depende del tamaño de tu fe. Hermano, tu obediencia no depende de que entre más fe, más obediencia. No. Por eso le dice: si tu fe es del tamaño del grano de un mostaza, o sea, si es pequeña tu fe, no depende la obediencia. Tienes que ser igual obediente. Este es un problema de obediencia. No se trata del tamaño de la fe, sino del tamaño de nuestro Dios, en quien hemos depositado nuestra fe. Amén. Entonces, con respecto al perdón, Cristo dice: sé obediente, haz lo correcto. Ya su nombre. El problema no es lo que tú sientes en tu corazón. El problema tampoco es un problema de fe. Es más bien un problema de obediencia, ya que tienes que hacer lo que Cristo te mandó, pero no lo hago. ¿Qué hizo Caín? Desobedeció, ignoró. Si tú ignoras la información que te está dando Dios, ¿cómo tú crees que se le llama eso? Desobediencia. No, yo ignoré. Desobedeciste. Si tú ignoras a tu mamá no te va solamente a decir que la ignoraste, te va a decir: tú eres un desobediente. ¿Sí o no? Por tanto, no importa lo que sientas o dejes de sentir, ya que no podemos ser guiados por los sentimientos. No importa que yo sienta, si siento ganas de ahorcar a la persona o no. Es un problema interno que yo tengo que corregir. Si tengo deseo de matar a una persona porque me hizo algo, es algo que yo tengo que corregir dentro de mí. Tengo que ir a corregir eso. Eso no puede estar allí. Mi corazón está mal, porque acabo de arrojar un deseo perverso. Por eso dice que el corazón es perverso, porque de allí nacen los homicidios. Jesús lo dijo después. Jeremías dice, Dios le dice a Jeremías que el corazón es engañoso y es perverso. Y Jesús dice que de allí nace toda forma de pecado. Es de allí. Entonces, si sale una ira, una contienda, un pleito, tú tienes que arreglar eso. Tú no puedes dejarte llevar por lo que tú sientes. Tú tienes que ser obediente a lo que es correcto. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, nueva criatura, redimido por su sangre. Tu deber es hacer lo que es correcto, lo que dice Dios, lo que manda Dios, lo que dictamina Dios. Y a su nombre. Ese es el patrón bíblico. Tengo una orden del Señor, la cual debo obedecer, ¿sí o no? Y esa orden es la que debemos de actuar, ¿sí o no? Y no los sentimientos. Hermanos, no estoy diciendo que los sentimientos sean malos. Yo no estoy diciendo eso. Sino que no deben de ir adelante. Ese es lo último. No, el orden del asunto no afecta el resultado. ¿Cómo es el asunto? Bueno, aquí sí. Aquí sí. Y me he dado cuenta que no es 100% correcto, porque en la pastelería también, ¿sí o no? El orden tiene que ver mucho. Si lo echas desordenadamente, no crece igual y no sabe igual. Es algo misterioso si le estás tirando lo mismo, pero no en el orden que Dios.
no en el tiempo que tenías que esperar. Eche un poco y espere un minuto. Eche otro poco, échale todo si es lo mismo. Y no sabe igual, y no crece igual, y no se ve igual. Wow, ¿qué pasa? Entonces no es tan correcto eso. Eso tiene su aplicación. Acá no entra esa aplicación. No entra. Para hacer una mezcla, echa la arena, el cemento y la bates. ¿Sí o no? Le haces un hueco, después le echas el agua. Ese no es el orden. Hazlo de manera desordenada. Echa el agua y después la arena. Tienes que respetar ese orden allí, ¿sí o no? Lo tienes que respetar. Si quieres hacer una buena mezcla, tienes que respetar ese orden, hermano. No, echa la arena primero, después echa el agua y mézclala. ¿Se hará una buena mezcla? Tienes que respetar el orden. Arena, cemento. La bates, le haces hueco, le echas el agua y poco ahí la vas batiendo. Y de a poco le vas añadiendo el agua que hace falta. ¿Sí o no? Hasta que tenga la mezcla con la consistencia que tú deseas. Ese es el orden. Si tú alteras el orden, alteras el producto final. Si pones tus sentimientos por delante, vas a alterar el producto. El resultado no va a ser igual. Si lo pones de último, el resultado es diferente. Con todo esto, tú decides cómo va a ser. Amén. Debemos entender que los sentimientos son el resultado de una acción correcta. Cuando una persona se deja llevar por sus sentimientos, tú le dices, deja de ser sentimental. Tú no estás viendo qué es lo que está pasando. ¿Qué le estás diciendo? Mira la información. En otras palabras, mira lo que está pasando, mira la información, mira lo que es correcto. Mira, abre tus ojos. Estás llevando por sentimientos. ¿Sí o no? No usas esa frase. Bueno, eso indica que aún en el mundo, ellos saben, el diablo sabe que no es el sentimiento primero. Pero él sabe que si pone el sentimiento primero, altera tu resultado. Va a ser caótico. Vas a entrar en depresión porque las emociones van y vienen. Puedes sentirte feliz y al ratito amargado. Y te vas a dejar llevar por esos sentimientos que son fluctuantes, que no son malos en sí, pero que si te dejas guiar por ello, si se vuelve malo, entonces no eres un ser pensante. Entonces la mente es ¿para qué? ¿Para ser controlada por los sentimientos? ¿O es la mente puesta para que pienses correctamente? Y a su nombre. Este es el patrón bíblico. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Primera de Pedro 3. Amén. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, ¿sí o no? Amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Dice el 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿verdad? Que es día dichoso, felices, haga lo correcto. Refrene su lengua de mal y su labio no hable engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. No espere tener días buenos para obedecer a Dios. Si tengo un día bueno, obedezco a Dios. No, ahí no dice eso. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entre paréntesis tú le puedes poner allí, hacer lo correcto. Bueno, pues si quiero ver días buenos, tengo que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Refrenar mi lengua del mal. Eso es lo correcto. Yo no voy a obedecer a Dios cuando yo tenga días buenos. No, para ver días buenos tengo que obedecer a Dios. No, pero tú me tienes que dar primero. Ya Él te dio. Te dio vida. Entregó a su hijo. Te dio un día más. Ya. Te dio un día más. Abriste tus ojos. Ya te dio. Así que tú no puedes decir que Él te dé primero. Porque ya Él te dio. Si quieres ver días buenos, haz lo correcto. Refrena tu lengua del mal. No obedezca a Dios en los días buenos. No se hace así. Estoy alterando la situación. Dios, cuando tú me des días buenos, entonces yo puedo ser obediente. Entonces tú nunca vas a ser, nunca vas a entender. Porque estás exigiendo algo que en realidad tú no mereces. El único que puede exigir aquí se llama Jesucristo. Porque Él no cometió pecado. Todos los demás pecamos. Hacemos cosas malas. Decimos mentiras. Todos estamos allí en esa condición. Por lo tanto, no merecemos nada. Hemos hecho cosas desagradables. Unos peores que otros, pero igual hemos hecho cosas malas. ¿Qué te hace a ti pensar que tú mereces algo? Lo que tú recibes es por gracia, no porque tú lo merezcas. Amén. Eso es lo que pasa. Y para ir terminando, Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, en vez de seguir la felicidad, yo debo perseguir una vida justa. Y cuando yo persiga una vida justa, seré bienaventurado. Eso es lo que sucede. Quiero ver para creer. Tengo que creer para ver. Es diferente. No, pero no importa. Fulano, no. Después de ese fulano, se escribió eso. Esto es por fe y no por vista. Después de ese fulano que exigió ver, se escribió eso. No base tu relación en algo, en un suceso específico de la Biblia. No, porque el apóstol tal exigió y Jesús le mostró. Él vio. Pero no es malo lo que estoy viendo. Es que Dios te manda a que creas para que veas. El que cree verá la gloria de Dios. No dice vas a ver la gloria de Dios y luego vas a creer. No dice así. Tienes que creer para ver. Por eso dice que es por fe y no por vista. Y por eso es un regalo para que nadie se gloríe diciendo lo que yo hice. Nadie puede presentarse delante de Dios con algún mérito porque no lo tiene. Por eso el libro de Apocalipsis dice: ese se cree que es rico y que lo tiene todo, pero no sabe que es un pobre, desnudo, miserable, desventurado, ciego, descalzo. No lo sabe. Bueno, pues muchos al final del tiempo se darán cuenta de eso y será tarde. Pero tú que lo sabes, tienes que enfrentar el problema
tienes que enfrentar el problema bíblicamente. No como tú sientes, como yo me siento. Me siento alegre, lo voy a enfrentar con alegría. Me siento enojado, lo voy a enfrentar con enojo. Me siento con ira, lo voy a enfrentar con ira. No, me siento que tengo que hacer tal cosa. No, yo no debo de sentir nada. Eso viene de último. Yo tengo que pensar, haciendo qué voy a agradar a Dios. ¿Qué es lo correcto que yo tengo que hacer? Es esto. Tengo que perdonar. Bueno, voy a perdonar. Tengo que amar. Voy a amar. Tengo que decir verdad. Voy a decir verdad. ¿Qué es lo correcto? En base a lo correcto yo actúo. Y el problema del ser humano es este siempre, que se cree justo. Pero tú sabes por qué la persona se cree justa. Porque se compara con otro que es más injusto. Yo no soy malo. ¿Tú sabes por qué yo digo que no soy malo? Porque me comparé con Eliel. ¿Y por qué me comparé con Eliel? Porque Eliel ya tiene 5 homicidios y yo nada más tengo 1. Así que él es más malo que yo. Yo no soy tan malo como piensa. Hermanos, me estoy comparando con algo oscuro. Claro, si mis ojos solo ven negro, el gris me va a parecer blanco. Pero cuando tú miras las escrituras, tú vas a decir, me voy a comparar. Y la Biblia te va a decir, pecador, arrepiéntete, porque eres malo. Pero me creí justo porque me comparé con alguien que hace más atrocidades que yo. No, yo además tengo 2 novias y ese tiene 25. Ese sí es un perro, yo no. No, que además yo tengo, yo le quito la plata a este y a este. Y esta está desbaratando y piensa que coge los huesos como palillo de dientes. Tú estás igual. Ambos están iguales. Uno lo hace en mayor cantidad y otro lo hace en menor cantidad. Igual son los dos malos. Pero me considero bueno porque veo al otro que es más malo. Está loco. Dije, ¿tú no respetas a tu mamá? ¿Cómo que no? Yo respeto a mi mamá. Él sí no respeta a su mamá. Porque ese le gritó y tú nada más le chupaste. Por favor. Por eso tú te crees más justo. Porque te comparas con alguien que es pecador igual que tú. Por eso tú te crees más justo. Por eso. Pero cuando tú ves lo correcto que tú tienes que hacer, eso te golpea tanto que tú dices, tú no miras más a nadie y dices, yo soy un pecador, yo tengo que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto que tengo que hacer? Es esto. Bueno, pues lo hago. Y cuando lo hago, viene un sentimiento adecuado. Me siento feliz. Hermano, yo no tengo lo que tenía antes. Y esa es la verdad. No tengo la facilidad que tenía antes en cuanto a dinero. No puedo hacer lo que hacía antes de comprarme la zapatilla que saliera o la ropa que me quisiera. Antes yo no miraba el precio. Y yo le decía a mi esposa, deja de mirar el precio. Pero ahora yo miro el precio. Ahora yo miro el precio. Ahora yo le digo a mi esposa, ¿cuánto va a estar? Y he vuelto. ¿Y cuánto va a estar? Dame la factura. ¿Verdad? Antes yo no decía eso. Antes, sobre no me importa porque tengo. Yo perdí muchas cosas. Pero te digo hoy, cuando yo hice lo correcto, en mi vida he estado más feliz. No tengo tanto como antes, pero soy feliz. Antes yo no era feliz. Antes yo vivía con una culpa. Y vivía así. Cualquier día me matan. Ese era mi pensamiento. Cualquier día me van a matar.
Yo no esperaba días buenos hasta que hice lo correcto. Hermano, cuando yo hice lo correcto, yo recibí días buenos. Lo que yo no merecía, yo lo recibí. Lo que yo no merecía, yo lo recibí por hacer lo correcto. Entonces, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal. O sea, haz lo correcto y luego va a venir días buenos. Y con esto yo te dejo, iglesia. Tú vas a decidir qué vas a hacer.